gracias al equipo de CARE y al equipo de inteligencia dental por hacer posible que estemos conectados el día de hoy. Y bueno, empezando con la primera plática, el primer webinar del año, estoy muy contento de que otra vez pueda estar en esta plataforma para poder compartir un poco de la experiencia, del conocimiento que tengo, tanto en el tema de adhesión como en los materiales que CARE presentó desde el año pasado y que venimos enseñando a todos ustedes para que los conozcan, para que sepan cómo se utilizan y bueno, de forma general, en qué tipo de categoría en cuanto a los sistemas adhesivos está estos materiales para que sepan cómo utilizarlos, cómo emplearnos y poderles sacar el mayor provecho a estos materiales. Entonces, de forma general voy a hablar un poco de adhesión, de reconstrucción, de cementación y cómo con los materiales que tenemos de CARE lo podemos hacer sin ningún problema y con toda la confianza que CARE nos brinda con sus materiales. Entonces, quiero empezar hablando un poquito de este concepto que últimamente hemos escuchado mucho y que está muy de moda, que es la cuestión biomimética. El hecho de tratar de hacer cosas que se igualen o que se mimeticen a la naturaleza. Y en nuestro campo, pues lo que queremos es tratar de igualarnos a los tejidos dentales para poder tener las mismas características que un diente natural tiene. En muchas ocasiones es muy difícil, pero sí siguiendo los protocolos, siguiendo o utilizando más bien los materiales ideales, podemos llegar a obtener esto. Sin embargo, muchos de los tratamientos que llevamos tiempo haciendo como forma ya rutinaria que nos enseñaron desde la licenciatura, muchas de estas veces o de esos tratamientos no va de la mano con este tipo de filosofía, que es tratar de conservar la mayor cantidad de diente, la mayor cantidad de estructura dental, porque eso es uno de los parámetros fundamentales para tener este concepto de biomimética. Entonces, por ejemplo, hacer una corona, una preparación para corona, pues como tal no estamos preservando el tejido, más bien estamos desgastando el diente, quitándole todo el esmalte, que todos sabemos que el esmalte es un tejido muy importante que utilizamos para poder tener adhesión, y nosotros al hacer una corona, pues prácticamente lo estamos eliminando. Claro, no quiere decir que las coronas no están indicadas en ningún caso o que está prohibido hacerlas, no. Hay muchas veces que por las circunstancias tenemos que seguirlas haciendo, pero en la mayoría de casos les puedo asegurar que el hacer una corona no va a ser el tratamiento ideal. ¿Por qué? Porque no estoy, digamos que con esta filosofía de tratar de ser conservador. Entonces, dentro de la idea de ser biomiméticos, de igualarnos a la naturaleza, pues lo primero que tenemos que tratar de hacer es cuidar la mayor cantidad de tejido. Y esto de la mano con los procedimientos que hacemos adhesivos en odontología restauradora, pues vamos a conseguir estas ventajas de este tipo de enfoque que queremos ahora tener. Y en cuanto a los tejidos, pues todos sabemos que el tejido que vamos a tratar de cuidar y preservar, pues va a ser la dentina, va a ser el esmalte y entendiendo que entre los dos va a haber esta unión amelodentinaria que desgraciadamente para nosotros es prácticamente imposible igualarla, porque la naturaleza, la biología hizo esta interfase tan perfecta, tan bien hecha, que esta unión del esmalte y la dentina con nuestros sistemas o con nuestros procedimientos nos es muy difícil igualar. Nos vamos a asemejar con los sistemas adhesivos que utilizamos, con el grabado, con el tratamiento de superficies, con adhesivos, para tratar de igualarnos, pero nunca va a ser igual. Donde sí vamos a poder igualarnos un poquito es en la dentina con los materiales resinosos que tenemos, independientemente de que sea resina compuesta, resina fluida, de forma general, la resina se va a comportar muy parecido a lo que la dentina tiene en nuestros órganos dentarios. Y el esmalte, a su vez, también lo vamos a tratar de sustituir con los sistemas cerámicos. Sin embargo, no todos los sistemas cerámicos van a cumplir
con las características que tiene el esmalte. Y ahí es cuando nosotros tenemos que entrar en razón, porque hay veces que luego tenemos ideas un poquito erróneas en cuanto a ciertos materiales cerámicos que pensamos que son los mejores, pero que si lo analizamos realmente no es que sean mejores o peores, sino que más bien no se parecen tanto a lo que es el esmalte y que por eso podemos tener unos resultados que no deseamos o no queremos. Entonces, en cuanto a esta función que van a tener cada uno de estos tejidos y digamos que en consecuencia el por qué queremos tener materiales que se asemejen, pues todos sabemos que la función principal de la dentina va a ser esta capacidad que le va a dar al diente de poder ser resiliente, de poder ser flexible ante las cargas que va a estar recibiendo de forma indirecta, porque la dentina como tal no recibe la fuerza, sino la recibe el esmalte y el esmalte indirectamente se la pasa a la dentina. Entonces esta capacidad de ser como amortiguador va a ayudar a que el diente no se fracture, que no sea un diente tan frágil como tal. Entonces, ¿qué vamos a querer? Que nuestro material resinoso también tenga esta capacidad de flexionarse, de amortiguar esta fuerza para que entonces no cause fracturas en las estructuras que nosotros conocemos. La unión ameloentinaria como tal, pues va a ser simplemente una interfaz anatómica como tal, no va a tener una función exacta, pero es simplemente una unión anatómica que se dio de forma natural y que es muy difícil que nosotros podamos igualar. Y el esmalte, como tal, sabemos que es un tejido que es muy rígido, que es translúcido, pero que así como es de rígido, también es muy fácil que se fracture. ¿Qué necesita el esmalte para que no se fracture? Pues necesita de esta dentina, de este amortiguador, para que entonces el esmalte no se rompa tan fácil. Es como un vidrio, un cristal. Es muy duro, pero si lo dejamos caer, si no tiene algo que amortigüe, se va a romper. Lo mismo pasa con el esmalte. Y entonces, ¿qué sistemas vamos a utilizar para tratar de igualarnos al esmalte? Pues sistemas cerámicos que traten de tener las mismas características mecánicas y estéticas del esmalte. Y no todos los sistemas cerámicos que conocemos van a cumplir al 100% con esta característica o esta función. Entonces, dentro de las características mecánicas que nosotros necesitamos para que nuestros materiales resinosos sean iguales a la dentina, tiene que ver mucho con el módulo de elasticidad, esta capacidad de deformarse. Y de forma general, la dentina va a estar entre 12 y 19 gigapascales en cuanto al módulo de elasticidad. ¿Qué es lo que queremos? Materiales resinosos que puedan tener este mismo comportamiento. Y si vemos aquí en esta gráfica, nos vamos a dar cuenta que las resinas como tal andan entre 12.5 y 25 gigapascales, es decir, entran en el parámetro de dentina. Nada más por curiosidad, viendo esta diapositiva, vean, por ejemplo, un poste de fibra de vidrio, el módulo de elasticidad que tiene, de 30, es decir, es más rígido que la propia dentina. Es por eso que ya en muchos tratamientos, sobre todo de dientes tratados endodónticamente, cada vez colocamos menos postes de fibra de vidrio. No porque sean malos, no, pero la tendencia ya va a cada vez usar menos postes de fibra de vidrio, simplemente por detalles como este, el decir que el poste va a ser un poquito más rígido y por lo tanto no se va a comportar tal cual la dentina lo hace. Algo importante, doctores, cuando nosotros tenemos que empezar a tomar decisiones, tenemos en muchos casos ya cavidades hechas por tratamientos previos, por ejemplo, una amalgama que se haya fracturado o que se haya desajustado, una resina previa o simplemente caries, y que nosotros llega un momento en que tenemos que decidir qué hacer con ese tipo de dientes, si terminar haciendo una restauración directa o terminar haciendo una restauración indirecta. Y lo que nosotros primero tenemos que identificar es el grosor de las cúspides o del tejido remanente que nosotros tenemos para poder tomar la decisión. Hay artículos como este lo demuestra, que nos menciona que para que una cúspide pueda soportar y que pueda mantenerse intacta sin necesidad de que se tenga que cubrir mediante una preparación o que se quede intacta y se haga una restauración directa, es que como mínimo debe tener 2 milímetros de grosor. Si tiene 2 milímetros de grosor, como mínimo, digamos que la podemos dejar intacta o mantenerla. Si tenemos menos, ¿qué quiere decir? Que esa cúspide o esa pared la tenemos que cubrir. ¿Para qué? Para evitar que ésta se fracture.
Entonces, hay muchos casos, como lo vemos en esta imagen, que estamos como en el limbo, como que estamos casi entre los 2 milímetros, en unas cúspides, unas paredes un poquito más, en unas cúspides un poquito menos. Y tenemos que tomar la mejor decisión. Y también explicarle al paciente que hay casos como en este que probablemente hacerlo de forma directa o indirecta, ambas puedan ser correctas, que van a tener pro y contras cada uno de los tratamientos y que al final la responsabilidad la tomemos juntos y que el paciente obviamente sepa el por qué y hacia dónde queremos llevar nuestro tratamiento y que no se vea algo como impuesto de que a fuerza nosotros queremos hacer algún tipo de restauración. Entonces, para mí lo indispensable antes de, bueno, más bien después de haber ya hecho las mediciones pertinentes en el cual yo tenga que saber que una cúspide se tenga que cubrir o no, lo primero es reconstruir, ¿ok? Hay que reconstruir primero antes de ponerme a preparar o hacer algún tipo de preparación para una inlay o una onlay. ¿Por qué? Porque el reconstruir, es decir, el tener una cavidad y esta misma rellenarla o reconstruirla con un material resinoso me va a permitir que esta dentina que se perdió, este esmalte dentina que se perdió, tratarlo de luego de sustituirlo. Entonces, sabiendo que yo puedo sustituir a la dentina con un material resinoso, pues lo primero que voy a hacer es reconstruirlo. Y una vez que lo reconstruyo, entonces sí ya me puedo poner a preparar. Entonces, esta reconstrucción o build-up va a tener sus ventajas. Es decir, el tratar de reconstruir antes de ponerme a preparar me va a dar estos beneficios. Lo primero es bloquear zonas retentivas que no favorecen una restauración indirecta. Y esto, ¿por qué? Porque muchas veces, como les menciono, voy a trabajar con cavidades que previamente ya han sido de amalgama. Y todos sabemos que las cavidades que están hechas para amalgama tienen zonas retentivas y que una restauración indirecta en una zona retentiva no puede estar porque no va a poder asentarse correctamente. Entonces, ¿qué me obliga a tener que desgastar más el diente, desgastar más estructura para que estas retenciones que se hicieron previamente para este tipo de restauraciones, pues yo las invierta y entonces termina siendo una preparación expulsiva? Pero eso que implica que yo tenga que desgastar tejido sano. Pero si yo lo bloqueo con resinas, estas retenciones, voy a evitar tener que desgastar más diente. Entonces, esa va a ser una de las ventajas de hacer una reconstrucción antes de ponerme a preparar. Como lo menciona el segundo punto, evitar desgastar más estructura de la que de por sí yo ya perdí. Y el tercer punto, y muy importante, es la protección dentinopulpar. ¿Por qué? Porque si yo no reconstruyo, no cubro esta dentina y yo me quedo así tal cual y me pongo a preparar, ¿qué va a pasar? En esta fase de provisional, en esta fase de tomar la impresión y cementación, la dentina está expuesta completamente. Y por lo tanto, tengo mucho riesgo de poder tener sensibilidad postoperatoria o que se llegue a contaminar. Si yo la dentina la protejo haciendo una reconstrucción con resina, entonces, ¿qué va a pasar? Que esta dentina ya no está expuesta, ya está cubierta por esta resina que coloqué al principio y puedo preparar con mucho más confianza sin riesgo de que se llegue a contaminar la dentina o que pueda llegar a generar sensibilidad. Y una de las mejores formas que yo tengo para empezar a reconstruir es colocando un liner de resina fluida. Y esto lo puedo también acompañar y seguramente lo hemos visto en algunas pláticas o en algunas publicaciones que se hacen, es colocar fibra de vidrio embebida en resina en la parte interna de la cavidad o en la parte más profunda. Y esto, ¿cuál es al fin y al cabo la consecuencia o el beneficio? Es tratar de que al colocar este tipo de materiales, absorber la energía que va a caer indirectamente ahí, la fuerza de masticación, y poderla distribuir sobre toda la superficie y evitar riesgo de fractura en un futuro. Entonces, el colocar resina fluida sola o resina fluida embebida en fibra, más bien una fibra de vidrio embebida en resina fluida, nos va a permitir que se haga una como estructura interna, como un andamio en la parte más profunda para poder redistribuir las fuerzas y por lo tanto esto genere un mejor resultado a largo plazo, evitando fracturas en un futuro. Entonces, colocar resina fluida en el piso como si fuera un liner es una excelente opción para tratar de hacer esto. Y posteriormente yo puedo colocar cualquier tipo de resina. Puedo utilizar una resina compuesta como Harmonize, en el cual pues tengo el beneficio de poder tener resina para esmalte,
resina para dentina y poder unirlas para primero colocar dentina, después colocarle esmalte y así poderle dar un poquito de profundidad, un poquito de mayor estética para que se vea más natural. Si yo me pongo a reconstruir, a hacer una resina como tal, toda con esmalte, luego me da una tonalidad un poquito grisácea, porque la resina para esmalte es muy translúcida y entonces no se va a ver tan natural. Entonces, una de las opciones es el resto de la cavidad reconstruirla con resina y, en dado caso que yo haya decidido, terminar de hacer esta resina ya como tratamiento definitivo. Es decir, como lo vemos aquí en la imagen, este puede ser mi tratamiento definitivo. En este caso, con la paciente se acordó colocar una resina directa y no irme por el siguiente paso, que es reconstrucción, y después ponerme a preparar por una restauración indirecta, y se terminó haciendo como una cavidad normal de clase 2 para resina. Lo único que yo tengo que tener cuidado al hacer resinas que involucren alguna caja proximal o independientemente de qué tipo de cavidad sea, donde yo sí tengo que tener mucho cuidado es en el factor de configuración, el factor C de la resina. Para los que igual no están muy familiarizados con el concepto que quiere decir esto, es el hecho de evitar este fenómeno de contracción que tiene la resina. Es decir, tratar de colocar mis incrementos que solamente toquen una pared y que no toquen dos paredes, para evitar que estas dos paredes se contraigan. Por eso es que las clases 1, son las que tienen mayor factor de configuración, mayor contracción, porque todo se tiene en 4 paredes. Y si yo coloco incrementos muy grandes que unan a varias paredes, voy a tener mayor contracción. Y el hecho que yo tenga mucha contracción en mi resina, ¿qué me va a provocar? Filtración, microfiltración en esta interfaz entre diente y resina por esta contracción tan fuerte que se va a generar y por lo tanto que tenga caries secundaria. Por lo tanto, yo siempre tengo que cuidar que mis incrementos de resina sean pequeños y solamente hacia una pared. Va a llegar un punto en que yo voy a colocar un incremento en una pared, otro incremento en otra pared, y al final los voy a terminar uniendo, pero que ya la contracción de unión de las paredes ya sea hasta arriba, en la parte más superficial, y no desde abajo, porque entonces voy a crear mucha contracción y mucho estrés. Y si yo tengo paredes que son muy delgadas, que yo no me fijé en estos 2 milímetros que les mencioné anteriormente, voy a poder también generar estrés en esa pared y por lo tanto puedo llegar a fisurarla, a fracturarla, obviamente a largo plazo, porque no quiere decir que yo coloco la resina, se contrae y ya la pared se va a fracturar, no, simplemente se genera esta tensión y este estrés y con el paso del tiempo termina generando los cracks o fracturas de la estructura. Si me voy por el otro camino, no para hacer restauraciones directas, sino me voy por el camino de restauraciones indirectas, ok, tengo mi cavidad, reconstruyo con resina, ya sea hacerla con Harmonize o también puedo utilizar resina Bulk Fill, que en este caso Kerr tiene Sonic Fill, que es una resina que es activada mediante vibración para que tenga una consistencia un poquito fluida y pueda penetrar bien. ¿Cuál es la ventaja de utilizar ese tipo de resina para reconstruir? Que al ser bulk fill, de cierta forma me ayuda a poder colocar incrementos más grandes. Es decir, por ejemplo, en tratamientos que son post-endodoncia, donde tengo un acceso, donde tengo una cavidad muy grande, probablemente yo lo pueda manejar con resinas bulk fill para hacer incrementos más grandes y hacer una reconstrucción más rápida, pero algo que sí tengo que hacer aquí un paréntesis es no abusar de este tipo de restauración, más bien de este tipo de materiales. En general, todas las resinas bulk fill, el problema que luego tenemos es que abusamos. Y como nos dicen que tiene cero contracción y que tú puedes poner incrementos de hasta más de 5 milímetros y sin que se genere contracción, al hacerlo así estamos poniendo muy en riesgo nuestra restauración. ¿Por qué? Porque aunque nos digan que es cero contracción, siempre va a haber contracción, aunque sea poca, pero va a haber. Y si yo abuso al colocar incrementos en una sola intención, llenando cavidades, voy a correr el riesgo de que tenga filtración o microfracturas en las paredes. Entonces, a pesar de que yo tenga la capacidad de poder colocar incrementos más grandes, aún así tengo que tener mucho cuidado y no exagerar en estos incrementos. Entonces, puedo reconstruir con Sonic Fill y después sobre eso hacer mi preparación, una preparación conservadora, no una preparación para corona, sino simplemente una preparación donde yo tenga un perímetro en mi preparación de puro esmalte. ¿Para qué? Para que yo pueda generar adhesión en el esmalte. Y todos sabemos que la adhesión en el esmalte siempre va a ser mucho más fuerte. Entonces hago mi grabado selectivo del esmalte, después puedo colocar mi Optibond universal
ahorita vamos a ver en qué casos, y posteriormente colocando mi restauración indirecta, cementándolo con un cemento resinoso. Entonces, de esta forma, ok, es uno conservador, mantiene el esmalte, se reconstruye, se protege la dentina y finalmente colocamos a nuestro sustituto del esmalte, que en este caso va a ser un sistema cerámico. Y este tipo de restauraciones pues me va a brindar conservación del tejido, ok, porque no desgasté para una corona, me va a dar función y me va a dar estética. Y hay otros tipos de tratamientos, doctores, que también lo podemos emplear a estos sistemas resinosos para poder sustituir a la dentina y también generar condiciones ideales para poder generar preparaciones y restauraciones indirectas con mucho mejor pronóstico a largo plazo. Y sobre todo, en muchos casos, doctores, donde tal vez el tratamiento ideal sea la extracción dental. ¿Y a qué me refiero con esto? A este concepto de la elevación de margen. Que a grandes rasgos, ¿qué es? Tratar de que en cavidades, sobre todo proximales, donde tenga caries muy profunda, yo pueda elevar ese margen, es decir, no hacer mi sellado de mi restauración directa hasta abajo, subgingival, sino mediante bandas, matrices de metal, poder reconstruir este piso, subirlo, para que después el margen o la preparación de mi restauración directa ya no esté subgingival, sino ya esté equi o supragingival. Y con esto me puede ayudar a, en algunos casos, como lo vemos aquí en la radiografía, que probablemente el tratamiento ideal hubiera sido la extracción, pues tratar de evitar ese tipo de tratamientos que son mucho más invasivos, que es la extracción, y tratar mediante procedimientos adhesivos, salvar a un diente. Y esto siempre el paciente nos los va a agradecer, porque siempre va a haber casos, doctores, en los que a lo mejor los tratamientos ideales en muchos pacientes no los podamos hacer, ya sea porque el paciente a lo mejor tenga tratamiento con bifosfonatos, que tenga tratamiento de radiología en la cara, que nosotros sabemos que está contraindicado hacer una extracción y tenemos que hacer hasta lo imposible por tratar de salvar los dientes. Y que probablemente a lo mejor en un paciente normal o más bien en un paciente sano, tal vez nos hubiéramos ido por otra opción. Pero hay situaciones muy específicas en las que tenemos que hacer tratamientos heroicos para salvarlo y que muchas veces podemos tener un gran resultado y que eso nos dé la confianza para poderlo hacer posteriormente. Entonces, como lo vemos aquí en este caso, era una caries muy, muy profunda, ya prácticamente en caries, con un defecto periodontal bastante grande, en el cual se decidió hacer un tratamiento de conductos, hacer la elevación de margen, como lo vemos aquí en la imagen. Todo esto ya se reconstruyó con resina, aquí lo podemos ver en la imagen acá, y sobre este margen colocar una restauración. Entonces aquí se eleva el margen, ya no tengo que sellar, ya no tengo que tomar impresión tan abajo que probablemente no pueda llegar bien el material o el sangrado me impida como tal tomar una buena impresión, sino subo el margen, obviamente con aislamiento absoluto para evitar que se contamine a la hora de hacer los procesos adhesivos, colocando obviamente una banda matriz, colocando resina. Aquí yo les recomiendo, por ejemplo, doctores, colocar resina de esmalte. ¿Por qué? Porque la resina de esmalte tiene cierta translucidez y eso va a ayudar mucho a la polimerización, porque eso también es un factor que ahorita vamos a ver más adelante que nos puede limitar un poquito. Entonces, elevo el margen y entonces mi toma de impresión y mi cementación va a ser mucho más sencilla cuando yo tengo márgenes un poquito más altos. Y vean, doctores, después de 2 meses, cómo automáticamente el defecto periodontal empezó a mejorar simplemente al cerrar el punto de contacto y mejorar esas condiciones. Entonces, son situaciones que nos permiten salvar un diente que probablemente en otras circunstancias hubiera tenido como consecuencia el extraer y por lo tanto hacer tratamientos mucho más invasivos y también al paciente mucho más costosos. Entonces, probablemente este diente puede estar 5 o 10 años más en boca y estamos postergando todos los tratamientos restaurativos que son más invasivos para después y tratar de que el diente se mantenga en boca mucho más tiempo. Y un tema que les mencioné anteriormente es esta cuestión de la polimerización y que por eso en casos así se recomienda mucho colocar resina para esmalte. ¿Para qué? Para que la luz pueda polimerizar totalmente. Porque si utilizamos una resina, por ejemplo, bulk fill, que no es tan translúcida, la luz no va a poder penetrar hasta la parte más inferior o más profunda y por lo tanto puede llegar a tener problemas de polimerización.
Entonces, por eso es que se recomienda cuando yo voy a polimerizar, tratar de pegar lo más posible a mi lámpara, a donde yo estoy haciendo esta polimerización y que no haya grosores mayores de 4 milímetros. ¿Por qué? Porque entonces la resina no se va a polimerizar. El adhesivo tampoco no se va a poder polimerizar correctamente y por lo tanto voy a tener problemas de adhesión y de microfiltración por no haber hecho un procedimiento completo de polimerización. Entonces, es muy importante el también analizar esto y por eso es que esto va también de la mano con esta situación que les mencioné anteriormente de no abusar de las resinas bulk fill que nos dicen que podemos polimerizar hasta más de 5 milímetros. ¿Por qué? Porque si ya me está diciendo que la polimerización va a empezar a disminuir cuando tengo grosores de más de 4 milímetros y yo coloco resina de más de 5, ¿qué va a pasar? Que la resina, el primer milímetro que está no le va a poder llegar bien la luz. Entonces tengo que tener mucho cuidado con esta situación para que no sea un problema. Y es mejor tardarme un poquito más haciendo incrementos pequeños a que en una sola intención quiera polimerizar todo y después tenga problemas a largo plazo. Y en cuanto a la cuestión del esmalte, doctores, de los sistemas cerámicos, como les mencioné, pues vamos a tratar de igualarnos. El módulo de elasticidad del esmalte es de 129 gigapascales. Sin embargo, no todos los sistemas cerámicos tienen este módulo de elasticidad. La zirconia, por ejemplo, vean, casi tiene el doble, tiene 200 gigapascales. ¿Qué quiere decir? Que la zirconia no es un material muy biomimético que digamos. Vamos a trabajar más con sistemas cerámicos que sean a base de vidrio, los sistemas vítreos como el disilicato de litio. El disilicato de litio se comporta con un modo de elasticidad mucho más parecido al esmalte y que por eso en este enfoque biomimético es el material que más vamos a utilizar por esta parte física que se iguala más al esmalte que la zirconia. La zirconia es extremadamente dura y que por lo tanto puede tener más riesgo de que se pueda llegar a fracturar por esta situación tan dura, ¿ok? Por eso, digamos, también igual a mí en lo personal me gusta mucho más trabajar con disilicato de litio. Mientras al disilicato de litio le demos un buen grosor, este se va a comportar muy bien. El problema del silicato de litio es cuando abusamos también de él y preparamos menos de 1 milímetro de grosor en un segundo molar, por ejemplo, entonces, ¿qué va a pasar? Que nosotros estamos condicionando a ese molar a que esa restauración se fracture porque no le estamos dando el grosor ideal y correcto al disilicato de litio para que pueda soportar las fuerzas de masticación. Entonces, enfocándonos en el tema ya de adhesión como tal, ya vimos ahorita todo esto de la conservación de los tejidos y por qué es importante cuidar cada uno de estos y cómo tratar de sustituirlos o de mimetizarnos con los materiales que tenemos. Pero en cuanto a la adhesión, nuestra adhesión va a depender de dos factores principales. Uno, que va a ser la microrretención, que vamos a generar con las microrugosidades que vamos a tener, y también por una cuestión química. Entonces, teniendo estos dos parámetros, o más bien estos dos conceptos en nuestro procedimiento de adhesión, vamos a tener una fuerza de adhesión mucho más fuerte, mucho mejor. Y si nosotros entendemos que el esmalte y la dentina son tejidos que tengo que conservar, pero que cada uno es diferente, que cada uno tiene sus diferentes componentes, sus diferentes, ¿cómo decirlo?, características y funciones. Si yo entiendo que son diferentes y que los dos los necesito, puedo tener procedimientos adhesivos mucho más predecibles y con mejores resultados, porque no los puedo tratar igual. Y eso es un error que a veces cometemos. Queremos tratar al esmalte y la dentina como si fueran lo mismo, y no es lo mismo. Y que por eso tenemos que entender muchas cosas para no caer en esos errores. Entonces, en cuanto a los sistemas adhesivos, prácticamente desde la primera generación de Bowen en el 65, hemos tenido diferentes evoluciones. Sin embargo, no todas han funcionado. Las primeras tres prácticamente las podemos echar porque no funcionó y era parte de este cambio que íbamos a tener que revolucionó completamente la odontología, pero pues prácticamente a partir de la cuarta generación es donde empieza como tal ya este auge de la adhesión y que hasta la fecha, doctores, sistemas de la cuarta generación, hasta la fecha la seguimos utilizando y con un excelente resultado. Y aquí lo importante es entender cuándo sí y cuándo no y por qué en algunos casos voy a preferir utilizar diferentes sistemas y que yo cuando esté en mi consulta yo pueda definir y decidir cuál es el mejor para cada caso y no hacer como receta de cocina de que, bueno, voy a hacer adhesión y voy a utilizar este adhesivo y con esto voy a hacer todo. No, hay que entender, hay que saber qué es lo que provoca cada sistema para que entonces yo tome la mejor decisión.
Entonces, en cuanto al Gold Standard, que es la cuarta generación, que es los adhesivos de 2 pasos, en este caso Optibond FL, que es el primer y el adhesivo, ¿cuál es la característica principal de estos adhesivos? Es justamente entender lo que mencioné anteriormente, entender que la dentina y el esmalte son diferentes y que entonces yo, al saber que la dentina tiene mayor cantidad de agua, que tiene más humedad, yo tengo que tratar la dentina con un adhesivo que sea más compatible con la dentina, es decir, un adhesivo que sea hidrofílico, que sea compatible con la humedad. Por eso voy a colocar un primer primero, para que este se acondicione mejor, para que después cuando venga como tal ya el adhesivo, encuentre condiciones mejores, ya no con esa humedad que tiene la dentina, sino ya con una capa previa de primer, y entonces el adhesivo pueda funcionar mejor. Entonces, por eso es que se hizo este sistema adhesivo de 2 pasos. Sin embargo, a pesar de que esto, digamos que si lo entendemos como tal, de que hay que tratar los tejidos diferente, funciona y funcionó muy bien, pero había cierta confusión de no saber qué iba primero, qué iba después, por qué uno primero, después el otro, si lo tenía que polimerizar primero, si no lo tenía que polimerizar. Había mucha confusión y siempre la tendencia, y ustedes lo van a ver, siempre la tendencia es tratar de hacer las cosas más rápido, más rápido, más rápido, tratar de sintetizar o de evitarme pasos. Entonces, por eso es que surgen los adhesivos de quinta generación, en el cual dijeron, no se hagan bolas, mejor los fusionamos, unimos primer y adhesivo y nos quedamos con un solo adhesivo que es el de quinta generación. Que, por ejemplo, para mí es el sistema adhesivo con el que yo aprendí, con el que yo empecé a hacer odontología cuando estaba en licenciatura. El adhesivo de quinta generación, en el cual simplemente tenías que grabar y colocar tu adhesivo, porque ese adhesivo ya trae el primer y el adhesivo juntos. Sin embargo, estos dos conceptos, doctores de adhesivos, entran en el parámetro de 3 y de 2 pasos, en el cual forzosamente necesitan de hacer un grabado total. ¿Y esto qué quiere decir? Que yo tengo que grabar a la dentina y el esmalte por igual. No exactamente el mismo tiempo, porque todos debemos de saber y entender que la dentina la tengo que grabar 5 o 10 segundos menos que el esmalte, para que se entienda más o menos 20, 15 segundos esmalte, 10, 15 segundos dentina aproximadamente, no más. Y después utilizar alguno de estos dos sistemas, ya sea de 3 pasos, que son el primer adhesivo, o de 2 pasos, que es el adhesivo solito. Pero va de la mano con utilizar ácido grabador en esmalte dentina, por eso es grabado total. Pero obviamente hay mucha tendencia en cuanto a el tratar de evitar el utilizar adhesivo, perdón, el ácido grabador o el ácido fosfórico por, por la acidez que tiene y por el hecho de evitar colocar el ácido en la dentina y que me pueda provocar problemas de sensibilidad, es decir, que sea algo muy irritante. Entonces, pensando en esta situación de tratar de evitar de colocar ácido grabador, es como surgen los adhesivos de sexta generación, que son estos dos, ¿ok? Que en este caso el Optibond XTR. En este caso, ¿qué es lo que se hace? Ok, vamos a volver a dividir a nuestro adhesivo en dos, pero el primer ya viene con un componente ácido para grabar la dentina. Entonces, ¿esto en qué me ayuda? En que ya no voy a tener que colocar ácido grabador en la dentina, solamente en el esmalte. Y ahí es donde había cierto conflicto y donde se llegaron a tener ciertos fracasos. ¿Por qué? Porque nos vendieron la idea de que solamente colocando este primer ya no había que colocar ácido grabador. Y eso es un error. El ácido grabador lo tengo que seguir colocando solo en el esmalte. Y la dentina ya no. La dentina yo la voy a tratar con este primer que va a grabar y posteriormente mi adhesivo, y este adhesivo obviamente va en toda la superficie. Entonces ya en este caso sigue siendo un adhesivo o un sistema de 2 pasos, pero eliminando el ácido grabador en la dentina. En el esmalte siempre se va a tener que seguir haciendo. Sin embargo, por lo mismo de esta situación de tratar de simplificar los pasos, surgen los adhesivos de un solo paso, que posteriormente evolucionaron a los adhesivos universales, en este caso Kerr con la presentación de Optibond universal. ¿Y cuál es la función o el objetivo de este adhesivo? Es lo mismo que el de quinta generación, fusionar un primer que sea condicionante con un adhesivo para que todo lo tenga en un solo botecito. Sin embargo,
como lo dije anteriormente, al esmalte siempre hay que grabarlo. Siempre se recomienda grabar el esmalte con ácido fosfórico y la dentina sí tratarla completamente de esta forma. Y entonces sí simplifico mis pasos haciendo adhesión con un solo paso, pero sabiendo que a pesar de que el sistema me dice que es un solo paso, yo tengo que seguir grabando el esmalte. Y enfocándonos en Optibond Universal, que es, digamos que el producto que en 2021 fue el último que Kerr nos hizo favor de presentar en México y en Centroamérica y el Caribe, el Optibond Universal, el cual está catalogado todavía dentro de la generación de la séptima de adhesivos, en la cual, como les mencioné, es un adhesivo que podríamos decir que es todo en uno, pero que a pesar de que el concepto es así, yo tengo que tener mucho cuidado de cómo lo voy a utilizar. Y su nombre de universal, pues además de que me está diciendo eso, también me indica que lo puedo utilizar para prácticamente cualquier tipo de procedimiento que yo voy a hacer, ya sea para cementar, ya sea para hacer restauraciones directas, lo puedo utilizar para silicato, para circonia, para metales, lo puedo utilizar para cualquier tipo de grabado, grabado total, grabado selectivo del esmalte. Sin embargo, como les mencioné, para mí siempre la forma ideal de utilizar Optibond Universal o los sistemas que ya tienen un primer que va a grabar es siempre grabar el esmalte. El esmalte no lo puedo trabajar como igual a la dentina porque, como les comenté, es un tejido que es muy diferente y que por lo tanto lo tenemos que manejar a sí mismo, diferente. Entonces, dentro de las características principales que tiene Optibond Universal es que tiene el monómero funcional GPDM, a diferencia del 10MDP, que es un monómero que utilizan el resto de sistemas adhesivos de otras casas comerciales. Kerr tiene patentado este monómero, el cual prácticamente va a tener la misma función que el 10MDP que todos seguramente conocen, el tratar de este monómero grabar y a su vez también formar esas uniones químicas con iones metálicos. Algo que va a ser muy característico de Optibond Universal es el sistema ternario de solventes, que es tener 3 solventes en el mismo adhesivo, y ahorita vamos a ver por qué. Algo importantísimo para cementar es que tiene solamente 7% de relleno. ¿Y esto en qué me beneficia? En que el adhesivo como tal me va a generar una capa muy delgadita y que por lo tanto no me va a interferir con la cementación de mis restauraciones indirectas. Entonces, esta es una ventaja para utilizarlo previo a la cementación. Está comprobado que utilizar Optibond Universal más un sistema resinoso dual, ya sea NX3 o Maxem, puede potencializar la fuerza de adhesión utilizándolos en conjunto. Y como les mencioné, esta capacidad de poderlo utilizar en cualquier tipo de grabado. Sin embargo, aunque Optibond Universal está indicado para los 3 diferentes tipos de grabado, grabado total, grabado selectivo y autograbado, yo la que más les recomiendo por sobre todas las cosas es hacer grabado selectivo del esmalte y efectivamente la dentina no grabarla, solamente utilizar Optibond Universal. Para mí esta es la aplicación clínica ideal, pero no dejo de reconocer y también de comentarles que no es que no esté indicado hacerlo en autograbado y en grabado total, pero no sería la forma ideal de utilizarlo. Esta tabla como tal nos permite, digamos que comparar el GPDM con el 10MDP y prácticamente, doctores, siendo sinceros, funcionan muy parecido. Los dos son excelentes monómeros. Hay cierta diferencia a lo mejor con la capacidad de grabado, que el GPDM puede tener un poquito de mayor capacidad y la adhesión con sistemas resinosos puede tener mayor eficiencia de el GPDM. Sin embargo, la verdad, hacer comparaciones entre ellos no tiene mucho caso. Los dos funcionan y funcionan muy bien. Simplemente que GPDM es el monómero funcional que caracteriza a toda la familia de Kerr y que esto también nos debe dar confianza para utilizarlo, porque probablemente nosotros a lo mejor solamente conocemos el 10MDP y si vemos que el adhesivo de Kerr no lo tiene, vamos a pensar o dudar de qué tan bueno es, pero se los comento para que tengan la seguridad de que GPDM es un monómero funcional que trabaja muy bien y que puede trabajar igual o en ocasiones hasta mejor que el 10MDP. ¿Recuerdan lo que les mencioné del sistema ternario de solventes? Bueno, ¿esto por qué se hizo? Porque obviamente todos sabemos que los solventes, su función es tratar de llevar al monómero funcional del adhesivo a toda la superficie que pueda penetrar y estar en contacto. El monómero
como tal del adhesivo por sí solo no puede, necesita de un transporte para que pueda penetrar en todos los microespacios. Y ese transporte, pues, es el solvente. El solvente de primera elección en todos los casos, y no nada más de ontología, es el agua, es el mejor solvente que tenemos. Y que el solvente en un adhesivo, además de ayudar al monómero funcional a poder llegar a toda la superficie, también va a ayudar a reexpandir las fibrillas de colágeno cuando ya hago grabado total, y también ayudar a ionizar, es decir, a tener un mayor proceso de grabado en los adhesivos que son self-etch. En este caso, Optibond Universal es un adhesivo que también causa este grabado. Por lo tanto, el agua va a ayudar a grabar mejor. Entonces, esta es una función del agua. Sin embargo, el agua tiene algo, digamos que en contra, que como todos sabemos, los sistemas adhesivos en exceso de humedad de agua tampoco no funcionan bien. Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos de algo que también ayude a evaporar el agua. Por eso que se le coloca el etanol y la acetona. Entonces, el etanol y la acetona se unen al agua, y cuando yo coloco aire, la acetona y el etanol, al ser tan volátiles, agarran al agua y se la llevan y se evaporan. Por eso es tan importante. Y Optibond Universal, para mejorar esta condición y que totalmente el agua que estaba en contacto se pudiera ir, decidieron colocar 2 más solventes. Por eso es que este sistema tiene 3, para que nosotros estemos completamente seguros de que, ok, va a haber suficiente agua como para poder ayudar al monómero a que pueda penetrar en todos los espacios, y también a su vez que el agua no esté en exceso y se pueda volatilizar en conjunto con el etanol y la acetona. Entonces, una de las características o ventajas que va a tener Optibond Universal es precisamente eso, el tener no nada más esta micro retención por las rugosidades que yo genero al grabar, sino también atrapamiento de iones de calcio que voy a tener en la dentina y el esmalte, para que al hacer esas uniones, pues obviamente esté generando enlaces químicos, y por lo tanto eso mejore mi fuerza de adhesión. Una de las grandes ventajas que yo le veo a Optibond Universal es en cavidades muy profundas, que yo no quiero colocar ácido grabador porque puedo llegar a tener sensibilidad por destapar los túbulos centinarios. Entonces mejor no elimino el smear layer, lo mantengo y lo utilizo para generar adhesión con esta unión química. Entonces, esta sería una gran ventaja para evitar sensibilidad en cavidades muy profundas. Y pues obviamente la rapidez, al ser un adhesivo de un solo paso, pues obviamente no tengo que estar haciendo pasos previos, solamente grabado del esmalte y utilizar mi Optibond Universal para poder generar procedimientos adhesivos mucho más rápido. Y como les mencioné, pues obviamente esta situación de unir Optibond Universal con los sistemas de cementación a base de resina de Kerr ayuda a mejorar la fuerza de adhesión. Lo que sí es importante, doctores, y que me han preguntado mucho y que lo aclaro desde ahorita es, yo puedo utilizar Optibond Universal con cualquier otro tipo de resinas para hacer restauraciones directas. Puedo utilizar Optibond Universal con cualquier otra marca de resinas y no va a haber problema. Donde sí va a haber problema, doctores, y donde no les recomiendo es utilizar Optibond Universal con un cemento resinoso que sea de otra marca. Eso sí, no lo recomiendo. En cementación, el adhesivo con la misma marca de cementos. En resinas no hay ningún problema. ¿Por qué? Porque los componentes son compatibles. ¿Por qué? Porque Optibond Universal tiene GPDM, el sistema resinoso tiene GPDM, y entonces funcionan y se optimizan y mejoran. Entonces yo personalmente, doctores, no les recomiendo combinar marcas en cementación. Si ustedes quieren utilizar una marca, utilicen su adhesivo con esa marca de cemento. Si quieren utilizar Kerr, esta sería, digamos, que la forma ideal y correcta para esta situación. Entonces, ya enfocándonos en esta parte de cementación de restauraciones indirectas, es importante aclarar una cosa, que seguramente a veces pensamos que es lo mismo y si lo analizamos no lo es. Una cosa es hacer cementación y otra cosa es hacer adhesión. Y que en inglés es un poquito más fácil de entenderlo porque utilizan palabras muy diferentes. Luting para cementación y bonding para adhesión. ¿Y por qué es importante separarlas? Porque cementación tiene que ver más con la parte de cementos convencionales, donde entra ionombre de vidrio, fosfato de zinc, óxido de zinc, en el cual no tiene nada que ver la adhesión. Pero cuando yo hablo de bonding o de adhesión, ya estoy hablando de sistemas que están a base de resina, que voy a hacer adhesión como tal. Entonces hay que separarlos completamente para no pensar que es lo mismo. Y lo que nosotros con nuestros sistemas cerámicos
lo que nosotros queremos y buscamos es hacer adhesión, no hacer cementación convencional. Entonces, por eso es que es importante entender esta parte y esta diferencia. Entonces, ¿cuáles son las ventajas que yo tengo al utilizar un cemento resinoso? Pues que voy a tener mayor fuerza a la compresión, mayor fuerza a la tensión, resistencia a la disolución ácida o por agua, y obviamente le va a dar mucho más fuerza a la restauración cerámica una vez que está cementada. Entonces, no hay punto de comparación el utilizar cementos a base de resina que los convencionales. Los convencionales prácticamente no los utilizamos, no porque sean malos, sino porque las ventajas que me da un cemento resinoso van a ser mucho mayores que los que tenemos con los convencionales. Y dentro de los cementos a base de resina, así como vimos que tenemos diferentes tipos de adhesivos, también vamos a tener diferentes tipos de cementos resinosos y prácticamente vienen con la misma clasificación, en los cuales voy a tener cementos a base de resina que van a necesitar hacer todo paso por paso, grabar, adhesivo y cemento. Otros que van a ser self-etch, que solamente necesito un adhesivo y me cemento. Y otros que van a ser cementos self-adhesive, que no voy a necesitar de nada y que solamente voy a necesitar de mi cemento a base de resina. Entonces, antes de continuar, quiero hacer rapidísimo una pausa para que me ayuden. Diana, no sé, por el tiempo que perdimos anteriormente, por repetir todo, ¿lo recuperamos o díganme qué hacemos para que vea qué hago? Sí, no se preocupe, doctor, adelante con su conferencia. Ok. Entonces, los cementos que son a base de resina, que son etch and rinse, que son de hacer todos los pasos, en este caso 3, normalmente están enfocados más a la cementación de carillas. ¿Por qué? Porque en las carillas prácticamente no tengo otro método de cementación más que el adhesivo. ¿Ok? No tengo macro retención, solamente tengo micro retención y la unión química. Por lo tanto, quiero la mayor fuerza de adhesión y que por eso tengo que hacer todo paso por paso. ¿Sale? Entonces, en este caso, utilizo mi ácido grabador, utilizo mi adhesivo y después mi cemento resinoso, que cuando voy a cementar carillas, lo que se recomienda más es utilizar un cemento que sea 100% fotocurable y que no sea de polimerización dual, porque los cementos, digamos, que antes teníamos que eran de cementación dual, tienden a cambiar de color. Entonces, pues en una carilla no queremos que la carilla cambie de color. Por lo tanto, no se recomienda utilizar mucho cementos duales. Sin embargo, ahorita vamos a ver ahí un pequeño cambio que se hizo para que se pudieran utilizar. Sin embargo, yo les recomiendo que siempre para carillas se utilice un cemento que sea 100% fotopolimerizable. Como les mencioné, los siguientes tipos de cementos self-etch son los que necesitan un adhesivo nada más. Y el grabado lo eliminamos, solamente lo vamos a mantener en el esmalte. El esmalte sí se tiene que seguir grabando, como les he mencionado. Grabo esmalte, después utilizo alguno de mis dos sistemas de adhesivo, ya sea de un solo paso con universal o de dos pasos, y después coloco mi cemento self-etch, que en este caso puede ser Nexus 3 o su competencia, que es el clicker verde de 3M, para que más o menos lo ubiquen, porque a lo mejor es uno que están un poco más familiarizados, pero para que vean cuál es su competencia y cuál puede utilizarse como este tipo de sistemas. Pero aquí necesito forzosamente de mi adhesivo para unirlo con mi cemento. Y los que son self-adhesive, ¿qué diferencia? Pues prácticamente aquí no necesito nada. Ya el primer, acondicionante o el adhesivo ya va dentro del cemento. Lo único que voy a necesitar en estos casos es un grabado selectivo del esmalte, si hay esmalte, pero por ejemplo, para una corona, doctores, para una corona en teoría ya no tengo esmalte, yo me lo llevé con mi preparación. Entonces yo podría utilizar directamente este cemento sin grabar nada y por lo tanto darle mejores resultados. En este caso, Maxima Elite es el cemento self-adhesive de Kerr y su competencia es el clicker amarillo de 3M para que más o menos los ubiquen y vean cuál es la comparación o la competencia. Entonces, tomando en cuenta esto, doctores, Maxim Elite Chroma es el sistema de cementación self-adhesive que Kerr presentó el año pasado, en el cual sigue siendo el mismo tipo de cemento self-adhesive, es decir, que no necesita de tratamientos previos, sin embargo, va a tener una ventaja, ¿ok? Que es por eso que cambia el nombre, o más bien se le agrega el nombre de Chroma. Y la ventaja, ¿cuál va a ser? Que va a cambiar de color, y ahorita vamos a ver por qué. Primero, tiene este sistema redox, de óxido de reducción. ¿Qué quiere decir? Que a este sistema de cementación le quitaron el peróxido de benzoilo y la amina terciaria.
¿Por qué era importante esto? Porque estos son los iniciadores y activadores de la polimerización y estos eran los culpables de que el cemento base de resina, que era de polimerización dual, cambiara de color. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Quitaron estos activadores iniciadores y agregaron un sistema de óxido de reducción. ¿Para qué? Para que pudiera generarse esta polimerización dual. Y entonces, ¿qué trajo como consecuencia? Que pues obviamente la polimerización o más bien la estabilidad de color de estos sistemas al polimerizarse fuera más estable y no tuviéramos cambios de color, lo que me permite poder utilizar este tipo de cemento en restauraciones en la parte anterior. No recomendaría tanto para hacerlo con carillas, pero sí lo podría hacer para coronas en el sector anterior, lo puedo hacer con toda confianza sin ningún problema de que vaya a haber algún cambio de color. ¿Cuál es la ventaja o por qué les mencioné esta situación del cambio de color? Porque va a haber un cambio de color del material para que nos indique en qué momento quitar los excedentes, porque uno de los problemas que hay con este tipo de cementos es que una vez que polimerizan es muy difícil quitar los excedentes. A veces nos queda pegado en la parte proximal y luego tenemos que utilizar un bisturí, utilizar ahí una fresa para quitar esos excedentes. Entonces, ¿esto en qué me ayuda? En que cuando venga el cambio del color más o menos color crema, color blanco, del color rosa al color blanco, cuando se haga este cambio es cuando yo tengo que quitar los excedentes. Entonces yo mezclo el material o en la jeringa de Automix va a salir el material, va a tener un color rosa y poco a poco va aclarándose. En ese momento, cuando adquiere el color blanco, es cuando yo lo retiro. Y por lo tanto me va a ayudar a quitar todos los excedentes sin que yo me esté peleando. Entonces, esta cuestión de quitar los excedentes lo puedo hacer de dos formas. Una, esperarme a este cambio de color completamente, que es más o menos es de 1 minuto y medio, 2 minutos, dependiendo la temperatura y la luz del consultorio, o hacer con otra técnica que se llama TAC-Cure, que quiere decir esto, solamente polimerizar 5 segundos y después quitar los excedentes. Muchos utilizan esa técnica, pero tiene un pequeño problema que por eso que a algunos no les gusta mucho. Es que como todavía no he terminado de polimerizar y nosotros hacemos esta polimerización rápida, a la hora de quitar ese excedente podemos generar microfiltración. Entonces, esta razón es por la cual muchos no les gusta el utilizar este tipo de técnica por este riesgo de quitarle el sellado. Entonces, en este caso, con esta característica que tiene este cemento que cambia de color, pues yo no tengo que estresarme por esa parte, simplemente espero a que pase el tiempo y retiro muy fácil el excedente. Entonces, les quiero enseñar aquí este video en el cual vamos a ver cómo funciona perfectamente el cemento, en el cual esa es la presentación en jeringa, viene con una parte de automezcla, en la cual me va a ayudar a que yo no tenga la necesidad de estarlo mezclando manualmente, sino que esta punta lo mezcle automáticamente con las proporciones ideales. Siempre es importante quitar la primer parte de tanto del catalizador como de la base del cemento para que siempre me salga en la misma proporción cuando coloco la punta mezcladora y ya posteriormente lo puedo utilizar. Obviamente todos sabemos que antes de empezar con mis procesos de cementación, pues tengo que checar el sellado de la misma restauración, checar que tenga puntos de contacto y en dado caso que sean coronas, podría yo darme el lujo de checar la oclusión y hacer el ajuste oclusal antes de cementarla. Pero si estoy hablando de inlays, onlays, overlays, que son restauraciones muy delgadas, no chequen la oclusión hasta que no estén cementadas porque se puede fracturar. Entonces, como les menciono, este sistema va a tener un color rosa, ven el color rosa intenso que ahí tiene, y prácticamente aquí en el cronómetro vamos a ver cómo prácticamente después del minuto y medio, este color rosa intenso va a empezar a cambiar de tonalidad y se va a empezar a poner un poco blanco. En ese momento es cuando yo tengo la capacidad de poderlo retirar con esta facilidad. Simplemente con una pequeña fuerza con el explorador, en una sola intención lo retiro. Una vez que hago esto, yo luego tengo que pasarlo también en interproximal, porque ahí es donde más se me va a quedar atorado el cemento y es donde más batallamos. Entonces, para no tener este problema, pasar hilo dental y después el resto de las paredes para que yo no tenga problema. Quito excedentes y ahora sí polimerizo todas las caras, 20 segundos para mí es lo ideal. No importa pasarme tiempo, exagerar, el chiste es que se polimerice todo, a pesar de que es dual, siempre tratar de colocar la mayor cantidad de luz para que todo se polimerice. Aquí vemos esta tabla de cementos de Kerr
que tiene en el mercado, en el cual podemos ver que prácticamente Maxem Elite y Maxem Elite Chroma están indicados para cualquier tipo de restauración y de casos, pero vean aquí cómo nos ponen un asterisco en las carillas y en las prótesis fijas tipo Maryland. Aquí en este caso, tal vez recomiendan más Nexus 3 por la fuerza de adhesión que tiene, porque estos, como les repito, es cementos de un solo paso. Y el utilizar Nexus 3, que necesita de un adhesivo previo, eso de cierta forma nos puede dar un plus, un puntito más en cuanto a fuerza de adhesión, y es por eso que se pone ahí como en asterisco, pero yo lo puedo seguir utilizando. Y algo con lo que me gusta finalizar es el entender, doctores, que a pesar de que yo reduzco tiempos y simplificando pasos al hacer sistemas adhesivos de un solo paso, de 2, evitando de hacer el más tardado, que es de 3, voy a tener mis beneficios. Es decir, está comprobado, doctores, que aunque sea un poquito, pero hacer todo paso por paso, me va a dar mayor fuerza de adhesión. Pero a su vez también hay mayor complejidad. Al tener más pasos, puedo tener yo más riesgos de que alguno de esos pasos puede estar mal y por lo tanto me comprometa todo. Entonces, nosotros tenemos que entender y saber cómo aplicar estos cementos o estos sistemas para ver cuál es el más indicado para un paciente. Si estoy trabajando en un segundo molar en el cual es muy difícil aislar, que saliva mucho el paciente, si yo me arriesgo a hacer todo paso por paso, corro el riesgo de que alguno de esos pasos quede mal. Entonces ahí no me voy a arriesgar y mejor me voy por un sistema que sea más rápido, que yo sé que me va a funcionar, pero que no me comprometa el resto de mi tratamiento. Y como les mencioné, también está comprobado, doctores, que la experiencia que tiene el operador también va a ayudar a tener mejores resultados en cuanto a la adhesión. Entre más experiencia yo tenga, entre más práctica y obviamente haciéndolo bien, voy a generar procedimientos que me generen mejor fuerza de adhesión y que obviamente duren mucho más tiempo. Y quiero concluir, doctores, con esto y que lo decía anteriormente, no memorizar los pasos así como receta de cocina, de todo hacerlo tal cual. Primero tengo que analizar cada uno de mis casos, cada una de las situaciones, analizar, ver los pros, los contras y después utilizar y aplicar cada material de forma correcta para que entonces yo pueda tener resultados clínicos, porque yo no puedo utilizar el mismo sistema para todos los pacientes o el mismo adhesivo para todos los pacientes. Cada caso es diferente y yo tengo que saber analizar qué hace o qué me genera cada material o cada paso para que entonces yo los pueda utilizar en el mejor momento, en el mejor tratamiento y entonces pues obviamente tenga tratamientos más predecibles y con mayor éxito y funcionalidad. Muy bien, doctores. Con esto estoy terminando esta plática con ustedes el día de hoy. Perdón que nos tuvimos que extender un poquito más, pero ven que tuvimos problemas técnicos al principio y tuvimos que volver a reiniciar. Entonces, quiero dar las gracias por su atención, por estar aquí conmigo prácticamente esta hora. Estos son mis contactos donde pueden directamente contactarme y poder generar alguna pregunta, alguna situación. Y ahorita, Diana, estoy ahí a la orden para cualquier pregunta que ahorita los que están asistiendo a esta plática pues me quieran hacer directamente. Muchas gracias.